Gracias por recordarme la grabación. Les decía que los puntos importantes para recordar en malaria o paludismo es que está causado por 4 especies de Protozoario plasmodium, falciparum, vivax, ovale y malariae, y que la transmisión, porque esta es una enfermedad metaxénica, es a través de la picadura de un mosquito, del Anopheles hembra infectado. Es raro que la transmisión sea por transfusiones de sangre o de forma congénita de madre a niño, aunque en el hospital de policía en algún momento tuvimos un caso, hace ya unos 6 años, de una paciente que dio a luz a una niña en el hospital de policía y que la niña luego del nacimiento le diagnosticaron ano imperforado y durante el procedimiento quirúrgico tuvo que ser transfundida. Luego de eso presentó fiebre, no encontraban la causa y finalmente fue fiebre por Plasmodium vivax, ¿no? Ese caso llegó incluso hasta el INS, hasta el Instituto Nacional de Salud, para que nos puedan brindar el tratamiento endovenoso para ello. Pero son casos raros, los casos de transmisión de malaria es a través de un vector, en este caso del mosquito Anopheles hembra. Como dice ahí, si bien la malaria puede ser una enfermedad mortal, esto mucho depende de cuán rápido podamos hacer el diagnóstico, de acuerdo a los signos y síntomas de la epidemiología, o sea, de dónde procede el paciente, y si es una especie, como les comentaba, falciparum, que es más resistente a la cloroquina, o vivax, que es más sensible a la cloroquina y primaquina. Bien, entonces cuando hablamos de epidemiología, que es lo que primero vamos a abordar, en el mundo, hacia el año 2019 ocurrieron aproximadamente 228 millones de casos nuevos de pacientes con malaria. El 93% o más del 90% se encuentran en el continente africano, en el sudeste de Asia y en el Mediterráneo oriental. En África es más frecuente la infección por Plasmodium falciparum, una especie falciparum, y hasta el Mediterráneo oriental y Asia es la especie vivax. Bien, con respecto a la epidemiología, en el caso de Perú, estos son cuadros de lo que era antes la Dirección General de Epidemiología, ahora es la CDC de Perú. Ustedes pueden ver la evolución histórica de la notificación de los casos, ¿no? Voy a poner un ratito el puntero en esta zona, ¿no? Hacia la semana 23, la semana epidemiológica 23, que vendría a ser hace 1 o 2 semanas atrás. Y hacia su derecha ven las zonas donde han notificado más casos de malaria. Cabe recordar que en el año 2020, por la pandemia del COVID, algunos casos han sido subregistrados, ha habido subregistro o no se ha notificado como tal. Ahora vamos a ver los signos y síntomas que tienen los pacientes que portan el protozoario malaria y se van a dar cuenta que muchos de estos signos y síntomas generales se parecen a los signos y síntomas del COVID, ¿no? Entonces puede haber habido ahí de repente el abordaje no para malaria sino para COVID porque habían más pacientes con estos diagnósticos. Vamos a ver acá. Bien, con respecto a, y eso también es una información de del mismo CDC de Perú, ustedes ven las zonas donde ha habido más casos, en este caso de Plasmodium vivax, en el Perú hacia la semana 23, la semana epidemiológica 23 de este año. Entonces ustedes pueden reconocer esta zona que es Loreto y la Sierra Central. ¿No es cierto? Hasta el momento, defunciones por Plasmodium falciparum no se han notificado, 0 notificaciones. Luego tenemos el cuadro que representa las notificaciones de Plasmodium falciparum. Ahí sí, en lo que va del año, bueno, ustedes ven que la zona o la región donde ha diagnosticado o notificado más casos de malaria por Plasmodium falciparum ha sido Loreto. Aquí sí encontramos una defunción, han notificado una defunción. Bien, con respecto a cómo es la característica epidemiológica, además de las especies más frecuentes que podemos encontrar en el Perú en cuanto a notificación, este es un registro hasta el año 2020 que nos indican que la infección por malaria, o sea, la notificación de pacientes con malaria ha sido más frecuente, en más de un 50% en pacientes varones,
a diferencia de las mujeres, y el grupo etario en donde se han diagnosticado más casos ha sido en pacientes de 18 a 29 años. Luego pasamos ya a los antecedentes para que ustedes recuerden y tengan conocimiento. Alphonse Laveran fue el primero que notificó los parásitos de malaria o de paludismo en sangre de un paciente con malaria. Y fue Sir Ronald Ross el primero que demostró que es el mosquito que podía transmitir este protozoario o este parásito de la malaria de una persona enferma a una persona sana. ¿Quiénes integran o quiénes componen este ciclo en cuanto a la transmisión de malaria o paludismo? Tenemos al mosquito, Anopheles hembra, que cuando ingresa al organismo del paciente o de la persona sana, va a infectarla, y ahí es donde se realiza en el organismo del ser humano el ciclo asexual o esquizogónico, ¿no? Entonces tenemos al mosquito que pica a una persona o que chupa la sangre de una persona sana, y en el momento que está absorbiendo o aspirando esa sangre, está inyectando una sustancia que tiene en sus glándulas salivales que es muy similar a un anestésico, para que la persona que está siendo picada no sienta esta picadura. Y en ese momento que está inyectando esta sustancia, si el mosquito está infectado, está inoculando el protozoario Plasmodium al organismo del ser humano. En el ser humano este protozoario cumple el ciclo asexual, y en el mosquito, el protozoario Anopheles de la malaria, Plasmodium, cumple el ciclo sexual. Entonces veamos al vector transmisor, ¿no? Es el mosquito Anopheles, que habita en todo el mundo. Hay alrededor de 400 especies, que solo 40 transmiten las 4 especies de Plasmodium que les había comentado, Vivax, Falciparum, Malariae y Ovaria. Su ciclo vital son huevos, larvas, pupas y adultos, y generalmente suelen ser crepusculares y nocturnos, antropofílicos, zoofílicos también, endofágicos y exofágicos, como característica biológica de estos mosquitos. En la distribución del Anopheles en el mundo, ustedes pueden observar que la distribución es distinta, o sea, las especies de Anopheles que podamos encontrar en el mundo son distintas, y a su vez en zonas, por ejemplo, en el Perú es más frecuente la transmisión del Plasmodium vivax por el Anopheles gambiae, por ejemplo. Luego, una vez que, como les había comentado al inicio, el mosquito Anopheles hembra está infectado, va a transmitir la infección a través de la picadura a una persona sana. Lo que inocula son el protozoario Anopheles en forma de esporozoito, ¿no? Y este esporozoito luego va a migrar a 2 órganos blancos. Uno es el hígado y el otro son los glóbulos rojos. En ambos lugares, en ambos órganos, lo que va a producir son lesiones, que luego se van a manifestar clínicamente como, por ejemplo, anemia hemolítica, ictericia, hipertransaminasemia, bilirrubinas altas, náuseas, vómitos, cansancio, etc. Este es un cuadro de la CDC de Estados Unidos en donde es más explícito, ¿no? Tenemos acá el mosquito que ya está infectado y que en sus glándulas salivales tiene la forma de esporozoitos. Pica al ser humano. En este esporozoito en el cuerpo del ser humano tiene, como les decía, 2 órganos blancos, el hígado y los glóbulos rojos. En el hígado se van a ingresar los hepatocitos cambiando de forma continuamente, y a eso también le llaman el ciclo exoeritrocitario. Algunas formas, conforme van infectando otros hepatocitos, van a infectar también el glóbulo rojo. Van cambiando de nombre conforme van infectando más glóbulos rojos. Y finalmente lo que va a producir es en el hígado una hepatitis, y a niveles del glóbulo rojo la destrucción y la anemia hemolítica. En algún momento, esta multiplicación de estos parásitos, de este protozoario, se van a generar 2 gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Y esa es la forma como el ser humano infectado
puede contaminar o infectar a un mosquito sano. Y es en el mosquito sano, en el intestino medio, donde estos dos gametocitos se van a fusionar y van a formar el ooquiste, el ooquineto, para luego dar paso al esporozoito, que es la forma infectante. Entonces, para resumir, ¿cómo el mosquito infectado puede infectar o transmitir el paludismo, malaria al ser humano? Es a través de la forma de los esporozoitos. Y cómo el ser humano infectado puede contaminar o infectar a un mosquito Anopheles hembra sana es a través de la aspiración de estos dos gametos, que en su organismo se funden y nuevamente vuelven a formar los esporozoitos, ¿no? En el cuerpo o en el organismo del mosquito se cumple el ciclo sexual, porque se unen los dos gametos, y en el cuerpo del ser humano el ciclo asexual. Bien, en cuanto a la patogenia, tenemos a una infección muy severa, sobre todo cuando se refiere a la infección por Plasmodium falciparum. Aunque ambas, tanto Plasmodium falciparum como Vivax, que son las especies que más encontramos en el Perú, pueden producir la igual letalidad. La diferencia es que uno es más letal por ser más resistente a los medicamentos de primera línea, como la cloroquina, por ejemplo, ¿no? Entonces va a producir una enfermedad aguda febril. Y esta enfermedad aguda febril, como les había comentado, como lesiona dos órganos blancos, tanto el hígado como los glóbulos rojos o los hematíes, van a producir signos y síntomas relacionados a la lesión de estos dos órganos, ¿no? Ruptura del glóbulo rojo por los mismos esquizontes, disminuye la deformidad o la deformidad del glóbulo rojo cuando llega a la parte distal de nuestras extremidades. El aumento de los parásitos hacen que no solamente lesione el hígado, sino también los glóbulos rojos, y también puede producir efectos crónicos, sobre todo en las especies que suelen tener la forma de hipnozoito, ¿no? Que pueden estas formas estar quiescentes y sin hacer ningún tipo de enfermedad, tanto en vaso, en hígado, riñones, en cerebro y corazón. En los efectos agudos también, por la falta de oxigenación debido a la anemia hemolítica, por la misma inflamación del hígado y la liberación de gran cantidad de transaminasas, de bilirrubina indirecta, etcétera, va a comenzar a haber daño no solamente en el hígado, sino en vaso, en riñón, en cerebro, y producir una anemia que incluso puede ser severa. Si esta enfermedad o si esta patología en sí no se diagnostica a tiempo, el final es la muerte del paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en realidad las manifestaciones clínicas se debe casi exclusivamente a la presentación de parásitos asexuales en la fase eritrocítica, o sea, cuando está en el organismo del ser humano. Clínicamente nosotros no podemos distinguir qué especie ha infectado al ser humano. Lo que sí nos puede orientar es el estudio que después vamos a ver, el gold estándar, que es la gota gruesa. En cuanto a los signos o síntomas, los signos prodrómicos, generalmente están descritos como una gripe, o sea, un dolor de cabeza, signos generales o síntomas generales, como dolor de cabeza, fiebre, malestar muscular, mialgias, anorexia, náuseas y cansancio. A todos estos signos o síntomas le llamamos paroxismos de malaria. Entonces, ¿cómo está compuesto estos paroxismos palúdicos o maláricos? En realidad está compuesto por escalofríos, fiebre y sudoración profusa, que ya didácticamente lo han separado en periodos. En el periodo frío, que es la palidez de la piel, cianosis de labios y manos, que suele durar de 1 a 2 horas. Luego pasa a un periodo caliente, donde se caracteriza por la fiebre muy alta, la taquicardia que va acompañando a la fiebre, la taquipnia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber alteraciones del sistema nervioso central. Viene la diaforesis, que vendría
Disculpen, el internet está inestable. Como les decía, los periodos, el último periodo es la diaforesis intensa, o que también podemos llamar periodo de calma, ¿no? Que dura alrededor de 48 a 72 horas. Bien, al examen físico lo que ustedes van a encontrar es justamente las lesiones propias de los dos órganos que están dañados, de los dos órganos blancos, de los glóbulos rojos y del hígado. Si hay de lesión hepática, vamos a encontrar hepatomegalia, esplenomegalia secundaria, puede haber ictericia, petequias e inyección conjuntival. Incluso la literatura refiere, si encontramos en un paciente con malaria ictericia, es un signo ominoso de lesión muy severa, que incluso la muerte del paciente. Si está comprometida el glóbulo rojo, vamos a encontrar anemia hemolítica y además compromiso de otros órganos, secundariamente, como les había dicho, el vaso, pulmones, el corazón, y más aún si el paciente tiene algún tipo de patología o comorbilidad de base. Son aquellos pacientes que se complican más. Cuando nosotros nos referimos a las manifestaciones clínicas de la infección por Plasmodium falciparum, que es la especie más letal, ¿no? Porque suele ser resistente a fármacos de primera línea para malaria, se denomina infección por Plasmodium falciparum de tipo complicada. Y cuando hablamos de complicación de malaria, estamos hablando de complicación cuando hay una parasitemia ligada, cuando hay alteración del estado de conciencia, cuando hay intensa cefalea que no remite con los analgésicos, vómitos, disnea, ictericia, insuficiencia renal aguda e insuficiencia respiratoria aguda, deshidratación. El hematocrito suele ir disminuyendo incluso a valores de menos de 30%, y cuando la infección por Plasmodium, ya sea falciparum o vivax, ocurre en el embarazo, también se considera una malaria o paludismo complicado. También cuando tenemos pacientes con fiebre hemoglobinúrica, ¿no? Entonces, todos estos casos, si vemos el paciente que hemos diagnosticado malaria, que estamos sospechando con malaria, y además tienen todos estos datos, estas fallas de otros órganos, entonces estamos frente a una malaria complicada. Bien, una vez que tenemos la sospecha, ¿cómo sospechamos? Primero, viene un paciente con fiebre y malestar de una zona endémica. Ya hemos visto las zonas endémicas en Perú, que es en su gran mayoría, ya sea tanto la especie de falciparum, como la especie de Plasmodium falciparum, como Plasmodium vivax de la selva, sobre todo de Loreto. El tiempo de enfermedad, hemos visto también las características epidemiológicas, que es más frecuente en varones, o se ha notificado más en varones y en un rango de edad de 18 a 24 años. Entonces, todos esos datos nos van a servir para ya ir haciendo armando nuestro probable diagnóstico. Si estamos frente a un paciente con estas características, más fiebre, palidez, náuseas, vómitos, la fiebre que no ha pasado con la medicación que posiblemente haya recibido y que no encontramos otro foco infeccioso, entonces nuestra primera sospecha, o una de nuestras sospechas, porque en realidad cuando nosotros vemos a un paciente que viene de la selva con estos datos, hacemos manejo sindrómico. No solamente pensamos en malaria, sino también en otras enfermedades, más aún si estamos dentro de la primera semana de fiebre, o sea, de inicio de la fiebre. Tenemos que hacer manejo sindrómico con malaria, dengue, zika, chikungunya, pero ahorita lo que nos toca hablar es solo de malaria. Entonces, para diagnosticar malaria y para corroborar nuestra impresión diagnóstica, el gold estándar es la gota gruesa, ¿no? La gota gruesa es un procedimiento en el cual yo les voy a tratar de pasar un video para que ustedes recuerden, seguro en hematología lo han llevado. Es un procedimiento fácil, de muy pocos recursos y de sí una gran avidez en cuanto a la persona que está visualizando la muestra de sangre, ¿no? Ahí nos van a dar en la misma gota gruesa, en el estudio de la misma gota gruesa bajo el microscopio, nos va a dar o nos va a indicar la presencia o no del parásito, de este protozoario, y en el extendido nos va a ayudar a ver la especie, ¿no? Hay otros exámenes de laboratorio que nos ayudan a llegar al diagnóstico, más aún sobre todo cuando ustedes insisten en las gotas gruesas, y suelen ser
negativas, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes que tienen malaria, pero que su parasitemia es muy baja, o que tienen malaria y están tomando algún otro medicamento analgésico, corticoides, ¿no? Entonces tenemos exámenes como el PCR, o sea, reacción en cadena de polimerasa para el Plasmodium, sobre todo el Plasmodium falciparum, y otros exámenes más, como por ejemplo el método de detección del antígeno de Plasmodium y de los anticuerpos contra el Plasmodium, ¿no? Estos exámenes los usamos, o sea, tanto el PCR como la búsqueda de antígeno y anticuerpos, cuando nuestras gotas gruesas, a pesar de que yo estoy seguro o segura de que estoy frente a un paciente con malaria, mis gotas gruesas salen negativas. Bien, una vez diagnosticado el caso, lo que tenemos que hacer, y ustedes deben recordar también, que el Ministerio de Salud, a través de la CDC y, bueno, lo que era antes la Dirección General de Epidemiología, emiten normas técnicas, ¿no?, de manejo de pacientes, en este caso, para la atención de pacientes con malaria y malaria grave en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la norma técnica del Perú? Entonces, primero nos dice que para tratamiento de pacientes con malaria por Plasmodium vivax y malariae, que son muy pocos casos los de malariae, tenemos medicamentos que, de primera línea, como son la cloroquina y la primaquina, ¿no? Y en el caso de falciparum tenemos el artesunato y mefloquina, ¿no? En el caso de malaria mixta, porque podemos tener malaria por Plasmodium vivax y malaria por Plasmodium falciparum en un solo paciente, entonces ya tenemos que hacer la combinación de todos estos fármacos. Por ejemplo, comencemos aquí. Pacientes con Plasmodium vivax en adultos. La combinación de tratamiento es con cloroquina y primaquina. 3 días de cloroquina, que la nemotecnia es 442 en cuanto a tabletas, y la primaquina, 2 tabletas desde el primer día hasta el día 7º, ¿no?, como ustedes ven en el cuadro. Y abajo ustedes están viendo la dosis por niños, ¿no?, en caso de Plasmodium vivax en niños. Recordar siempre que la primaquina se evita dar en pacientes gestantes y en pacientes menores de 6 meses. Esto debido a la metahemoglobinemia que puede producir la primaquina. Muy bien. Eso es con respecto a vivax. Ahora, como les decía, vivax en gestantes. ¿Qué hacemos si una paciente gestante tiene o le diagnosticamos malaria por Plasmodium vivax? A la paciente le iniciamos tratamiento con cloroquina con la dosis que les había comentado, o sea, 4 tabletas de cloroquina el primer día, 4 tabletas el segundo día y 2 tabletas el tercer día. Y primaquina no le damos, o sea, solamente le damos cloroquina. Una vez que terminamos el esquema 4-4-2, cada semana le vamos dando 2 tabletas de cloroquina hasta que llegue el momento del parto. Una vez que llegue el momento del parto, suspendemos cloroquina y completamos el tratamiento con primaquina, por el motivo que les comenté de la metahemoglobinemia que pudiera causar en este tipo de pacientes. Porque habíamos quedado que las pacientes con malaria y son gestantes se considera malaria complicada. Ahora, en el caso de malaria por Plasmodium malariae, el tratamiento también es con cloroquina y primaquina, pero es acortado, ¿no? Cloroquina igual es 4-4-2, o sea, 4 tabletas el primer día, 4 el segundo día y 2 el tercer día. Y primaquina el último día, o sea, el tercero, se da 3 tabletas de 15 miligramos. En el caso de pacientes niños también, ustedes ven ahí la dosis por kilo de peso, siempre y cuando sean mayores de 6 meses, ¿no? Bien, y si tenemos a un paciente con malaria por Plasmodium falciparum, el esquema de tratamiento, ya nos olvidamos de la cloroquina y pasamos a un esquema de artesunato, mefloquina, primaquina. Anteriormente, los medicamentos de primera línea eran sulfadoxina, pirimetamina. Luego lo que llamaban Fansidar, ¿no? Luego dejó de presentarse esta combinación y solamente teníamos pirimetamina. Y luego ya no tenemos ni sulfadoxina ni pirimetamina, ni individual ni en combinación. Entonces se ha hecho uso de los medicamentos de segunda línea para Plasmodium falciparum, como son artesunato y mefloquina,
por 3 días. El artesunato, que vienen en tabletas de 250 miligramos, se da una tableta al día por 3 días. Mefloquina también viene de 250, se da 3 el primer día y 3 el segundo día. Y la primaquina, solamente 3 tabletas el primer día. Y ese sería el manejo de Plasmodium falciparum. Y en niños, por kilo de peso. La misma combinación de medicamentos, artesunato, mefloquina y primaquina. Y siempre la salvedad de la primaquina, ¿no? De no administrarle a gestantes ni a menores de 6 meses, por la posible methemoglobinemia que pueda producir. ¿Y qué pasa si el Plasmodium falciparum tenemos pacientes que no pueden ingerir gran cantidad de medicamentos o individuales? Nosotros, de acuerdo a la norma técnica, tenemos la posibilidad de darles combinación de dosis fijas, ¿no? Combinadas, como por ejemplo ya tenemos tabletas de artesunato, mefloquina y aparte la primaquina, que facilita la administración tanto para el personal de salud como la aceptación del medicamento por los pacientes, o sea, favorece la adherencia al tratamiento. Porque si bien es cierto son 3 días, pero muchos de los pacientes el primer día, como sienten cierta mejoría, ya dejan de tomar el medicamento. Y esto, sobre todo en Plasmodium vivax, puede producir resistencia cuando querramos nuevamente utilizar los mismos fármacos. Entonces hay que insistir que los pacientes completen su tratamiento. Pero ¿qué pasa si damos el tratamiento al paciente con Plasmodium falciparum, artesunato, mefloquina, primaquina, de acuerdo a la norma técnica del Ministerio de Salud, y no vemos una mejoría? Es decir, yo, para valorar si mi tratamiento contra la malaria en el paciente con malaria va bien, lo que primero tengo que esperar es que el paciente no presente por lo menos a las 48 horas fiebre. O sea, a las 48 horas yo ya no debo ver fiebre en el paciente. El paciente ya no me debe indicar o que tiene el cuerpo caliente, o a la temperatura con el termómetro no debo encontrar fiebre. Debo encontrar que el paciente ya mejora su apetito, que la ictericia está bajando si es que está con ictericia, el dolor abdominal va remitiendo poco a poco. O sea, veo signos o datos de que el paciente está yendo bien. Pero ¿qué pasa si yo estoy con un paciente con malaria, paludismo por Plasmodium falciparum, y van 3 días de tratamiento y sigue con fiebre, ¿no? El dolor abdominal ha aumentado, la ictericia es muy marcada, las transaminasas, en vez de conservarse o disminuir, han aumentado más, y la anemia hemolítica es cabalgante. Entonces, son datos de mala evolución. Ahí parar y revisar el caso. Rápidamente podemos decir, que ha habido una malaria mixta, que faltaría darle tratamiento para Plasmodium vivax, o que este Plasmodium falciparum está solo en el cuerpo del paciente, pero es resistente a artesunato, mefloquina. Entonces, ¿ahí qué hacemos? O sea, ¿cuál es la otra línea? ¿Cuál es el otro nivel o peldaño que tenemos que subir frente a estos casos? Tenemos este esquema que ustedes ven ahí, de tratamientos de dosis en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana, quinina, clindamicina, primaquina por 7 días, a las dosis que ustedes están viendo. En la tarde, quinina, y en la noche, quinina, clindamicina, ¿no? Se apertura más el tratamiento, se añade al esquema de tratamiento la quinina y la clindamicina, ¿no? De alguna u otra manera, esta combinación va a frenar el daño, los daños que pueda producir tanto al hígado como a los glóbulos rojos, este Plasmodium, ¿no? Esta especie de Plasmodium. El cuadro anterior era de adultos y el cuadro que ustedes están viendo es por kilo de peso. Siempre recuerden, pacientes con menores de 6 meses o gestantes, no brindarles primaquina. Y aquí estos datos muy importantes, ¿no? Lo que les decía yo. ¿Cuándo yo sé que el paciente va bien o cuándo está yendo mal en mi tratamiento? Primero comencemos con el cuadrito de abajo, ¿no? Criterios de alarma para malaria grave. Que a pesar del tratamiento, los vómitos continúen. Que a pesar del tratamiento haya deshidratación y se vaya marcando más y el paciente sigue hiporéxico. Que se encuentre polipnéico y que no haya respuesta al tratamiento a las 48 horas, es decir, que la fiebre continúe. ¿Qué otros criterios de gravedad podemos encontrar? El paciente puede presentar debilidad marcada,
compromiso de conciencia con Glasgow de menos de 14, trastorno del sensorio, somnolencia, sopor, convulsiones, sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de convulsiones, epilepsia o de desorden cerebrovascular isquémico sobre todo, falla renal, falla respiratoria, por la misma función de hepática que está venida menos, va a haber hipoglicemia, más la hiporexia que tiene el paciente, se marca más la hipoglicemia, la anemia secundaria, la anemia hemolítica, ¿no? La presencia de grandes cantidades de parásitos en sangre, la presencia de hemoglobina en orina, la ictericia que les había comentado que es un signo ominoso, ¿no? Que es ya un dato de ictericia en un paciente con malaria es un signo ominoso de muerte. Hipotensión, hiperpirexia, trastornos de coagulación por la misma falla de hepática y acidosis. Muy bien, entonces cuando estamos frente a estos pacientes que están graves, se considera una emergencia médica, como les había comentado. Entonces, si estamos frente a una malaria grave por Plasmodium falciparum, el tratamiento es con artemisina y clindamicina. Y el tratamiento ya no es vía oral, sino se convierte en vía endovenosa, es parenteral. Y si tenemos malaria grave por Plasmodium vivax, el tratamiento también es los derivados de la artemisina más clindamicina y primaquina. Primaquina, ¿por qué? Porque les había comentado que la especie de Plasmodium vivax es la que tiene las formas de hipnozoito. Y esta forma de hipnozoitos o las formas quiescentes son las que posteriormente se pueden reactivar o nos pueden dar malaria crónica, sobre todo los que se quedan en hígado, en vaso, en cerebro, en corazón o en riñón. Y ahí ustedes, en la lámina tienen ustedes las dosis de el artesunato endovenoso. Estos medicamentos, como son de estrategia sanitaria, no los vamos a encontrar en los hospitales, en las farmacias que están cerca de la casa. Estos medicamentos, para llegar a este diagnóstico, debemos haber hecho la comunicación respectiva a través del área de epidemiología al Ministerio de Salud, para que ellos tomen en cuenta nuestro caso y nos puedan proporcionar artesunato endovenoso o quinina endovenosa. En el caso de una gestante con malaria grave, ¿qué hacemos? Tenemos que dividir esto en trimestres. ¿En qué trimestre se encuentra esta gestante que tiene malaria grave o que yo le he diagnosticado malaria grave? Si está en el primer trimestre, podemos administrarle quinina, clindamicina. En caso de no tener quinina, solo en caso de no tener quinina, podemos darle artesunato y clindamicina. Recuerden, no dar primaquina y más aún mefloquina en pacientes en gestación. En cambio, si la paciente está en el segundo y tercer trimestre, sí le podemos administrar artesunato y clindamicina. Y si no hay artesunato, quinina, clindamicina. Bien. Una vez que hemos iniciado el tratamiento del paciente con malaria, ya sea por Plasmodium vivax o por Plasmodium falciparum, es importante hacer un monitoreo de la hemoglobina, de la función hepática, pero también de la presencia de la parasitemia. ¿Cómo hacemos ello? Primero, antes de iniciar el tratamiento, le debemos tomar una muestra de sangre para gota gruesa donde nos está confirmando la presencia de una de las especies, vivax o falciparum. Si se trata de Plasmodium vivax, entonces, además de esa gota gruesa que le he tomado al inicio, le pido una gota gruesa al terminar el tratamiento. Recuerden que el tratamiento para Plasmodium vivax es de cloroquina 3 días y primaquina 7 días, ¿no? Al octavo día yo ya debo estar tomando una gota gruesa de control y pedirle un control ambulatorio a la semana en el consultorio de infectología. Si se tratase de Plasmodium falciparum, entonces el seguimiento es, primero se toma la gota gruesa con el diagnóstico, luego el tratamiento es al tercero, al séptimo y al día 14 de tratamiento o después del tratamiento. Entonces, así hago yo el seguimiento para descartar fallas en el tratamiento. Muy bien, entonces, ahora, quimioprofilaxia. ¿Qué conocemos acerca de la quimioprofilaxia en malaria? Como ustedes han visto, este mosquito y la presencia y la notificación de esta enfermedad es sobre todo en áreas calurosas, en áreas
como la selva, como departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad o tenemos a nuestro cargo personal o pacientes que van a ir a esa zona por motivos de trabajo o que están viviendo en Lima y luego regresan a su ciudad de origen, que es en estas zonas, entonces nosotros debemos brindarle, además de la información, quimioprofilaxia. Y esta quimioprofilaxia se puede escoger dependiendo del perfil del paciente. Como vamos a notar ahora, por ejemplo, se indica quimioprofilaxia con atovaquone, proguanil, hay presentación tabletas y adultos, tabletas en adultos y en niños, y esto, por ejemplo, es ideal en pacientes que viajan de último minuto, ¿no? Pero en estos casos solamente se puede dar a pacientes que no estén embarazadas ni en lactancia, ni a pacientes con falla renal. ¿Qué otro medicamento para quimioprofilaxia tenemos? Doxiciclina. Doxiciclina de presentación oral, ¿no? Viene en tabletas de 100, en cápsulas de 100 miligramos. Se inicia 1 o 2 días antes de ingresar al área endémica y luego se toma una cápsula diaria hasta 4 semanas después de salir del área endémica. También se puede utilizar en viajes de último minuto, suele ser muy barato y lo importante es que no solamente con la doxiciclina estarían haciendo quimioprofilaxia para malaria, sino también para leptospira y para riquecia. Pero no podemos usarlo en el embarazo ni en menores de 8 años. En algunos pacientes puede producir fotosensibilidad y no encontramos presentación pediátrica. Luego tenemos otro fármaco como la cloroquina sola, ¿no? La cloroquina sola sí es un medicamento también por vía oral que se inicia 1 o 2 semanas antes de ingresar al área endémica, luego se toma una tableta semanal hasta 4 semanas después de salir del área. Aquí sí no es para viajes de último momento, sino para viajes largos, ¿no? Y sí podemos usarlo en pacientes que están viajando a la zona endémica y que estén gestando, ¿no? Eso es importante. Entonces, ustedes ven el perfil del paciente y le pueden brindar la quimioprofilaxia correspondiente. Mefloquina también viene en tabletas o en presentación oral. Se inicia 2 semanas antes de ingresar al área endémica, se mantiene una tableta semanal y después 4 semanas, se da 4 semanas después de salir del área endémica. También sirve para viajes largos. También se puede indicar en pacientes con gestación, pero está contraindicado en pacientes que tengan alteración cardíaca o trastorno psiquiátrico. Otro fármaco que podemos usar para quimioprofilaxia es la primaquina. También vía oral, se toma 1 o 2 días antes de ingresar al área endémica porque se puede usar en viajes de último minuto. Luego se toma una tableta diaria hasta 7 días después de salir del área endémica. Eso sí, recordarles que está contraindicado en pacientes en lactancia y embarazo. Ahora, eso es con respecto a la quimioprofilaxia. Luego, ¿qué tenemos acerca de la vacuna? ¿No? La vacuna contra la malaria. Entonces, ya hay un ensayo y hay varios laboratorios que vienen trabajando para la vacuna contra la malaria, incluso desde la década del 50 del siglo pasado. Se han estudiado muestras de sangre en pacientes de diferentes regiones del África para poder ver porque este plasmodium suele mutar, entonces de alguna u otra manera es difícil poder encontrar una vacuna que pueda proteger para ambas especies más frecuentes. Y sobre todo porque en áreas como el África o Medio Oriente también tenemos otras especies, no solamente la Plasmodium vivax y falciparum, que sí es más frecuente en el Perú. Entonces, estos ensayos, hay unos, sobre todo uno que ha sido ensayado en niños, ¿no? En donde se le han aplicado 4 dosis de vacuna a un espacio, una diferencia de tiempo considerable para ver cuál es el impacto de la administración de esta vacuna, ¿no? Si es que se da alguna protección parcial o total, aunque no hay vacuna que nos cubra o nos proteja al 100%, pero con un porcentaje del más de 70, 80% estamos dentro del estándar, ¿no? En el año 2019 se inició una vacunación plan piloto en los niños en países como Ghana, Kenia y Malawi. Y la última información que tenemos de la OMS de abril del 2021, que estos niños que fueron vacunados en este plan piloto
60% de ellos y se disminuyó la reducción de visitas a los centros de salud, y lo que sí está pendiente son los datos de efectividad y protección de la vacuna. Acá tenemos un cuadro donde está la relación de todas las vacunas y en qué fase clínica están, ¿no? Entonces sí tenemos vacunas en proceso, algunas ya están en fase 4, como es la que les comentaba, la RTS,S, y hay otras que están en fase 1 o 2, ¿no? O preclínicas, en estudios con poca población, ¿no? Pero tenemos todavía un largo camino que recorrer, los investigadores tienen un largo camino que recorrer para poder llegar a tener una vacuna que pueda administrarse en las poblaciones en donde es endémica esta enfermedad. También recordarles que el 25 de abril de cada año se incita a las poblaciones a que, además de tener cuidado con usar los mecanismos de protección como es el repelente o usar los mosquiteros, ¿no? La idea es llegar a paludismo cero, ¿no? Hacer un diagnóstico a tiempo, las brigadas de diagnóstico y las personas entrenadas y los entrenadores para el estudio y la evaluación de la sangre de gota gruesa bajo el microscopio también están allí para poder dar el diagnóstico a tiempo. Muy bien, y quería pasarles unos videos, si es que hay un tiempito, vamos a ver aquí, para que quede más clara la exposición. A ver, vamos a ver si... La malaria comienza con la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles, portador de microparásitos de malaria esporozoitos. ¿Lo pueden escuchar? Los ancianos Ok, gracias. Estos viajan al hígado y lo infestan, afectando los hepatocitos. Los esporozoitos penetran en las células hepáticas hepatocitos. En su interior comienzan a dividirse en esquizogonías pro-eritrocíticas. Aumentan su número y se convierten en numerosóitos. Conforme se multiplican, las células hepáticas infectadas se rompen como sacos viejos, liberando los numerosóitos. Los numerosóitos comienzan a circular en el torrente sanguíneo. Y de ahí se introducen en los eritrocitos. Invasión eritrocítica. En su interior se dividen y se convierten en trofocitos en anillo. El anillo se subdivide y da lugar a los esquizoontes, que son células individuales, surgiendo las esquizogonías eritrocíticas que terminan su división rompiendo los eritrocitos. Y liberándose como merosóitos. Así la sangre infectada por merosóitos da los siguientes síntomas: fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, sudores, fatiga, náusea y vómito.
Si otro mosquito pica a este sujeto, el mosquito chupará su sangre y en su interior los esporozoitos maduran sexualmente y surgirán nuevos esporozoitos. Muy bien, ese es un video que es para reforzar la transmisión, ¿no? Por un vector, la forma como nos infecta esporozoito y la otra es los gametocitos, merocitos que luego maduran a gametocitos. A ver, tengo otro video aquí para poderles compartir. Me avisan, por favor, si pueden escucharlo. La malaria comienza con la picadura de un mosquito hembra. El 6 de noviembre de 1880, Charles Louis Alphonse Laveran observó por primera vez la presencia de parásitos de la malaria en la sangre de pacientes con síntomas febriles. Hoy, en esa misma fecha, se celebra el Día del Paludismo en las Américas. Tenemos una muestra de lo que es el mosquito anófeles, transmisor de la malaria, o sea, para demostrarlo en desfiles, en las capacitaciones, para concientizar a la población. En su segundo año de conmemoración, el Día del Paludismo en las Américas es una base para que los países de la región puedan llevar a cabo una campaña dinámica contra la enfermedad durante todo el año. En las Américas, casi 142 millones de personas corren riesgo de contraer el paludismo y casi 1 millón de personas al año contraen la enfermedad. La situación es más grave en 21 países de la región, pero los demás países siguen corriendo el riesgo de brotes y de la reintroducción de la transmisión local. Años, he visto todavía morir gente con malaria. He visto en los hospitales que llegaban casos en estado de coma y se morían muchos de ellos. Pero esto ha mejorado, los servicios han ido mejorando, la prestación de servicios de alguna manera ha cubierto la cobertura de la demanda y entonces hemos mejorado bastante en el diagnóstico y en el tratamiento. Todas las personas son vulnerables, pero las embarazadas, los niños y las personas infectadas por el VIH o aquejadas de SIDA se encuentran en mayor peligro. Los mineros, los leñadores, los trabajadores de plantaciones de bananas y caña de azúcar, los grupos indígenas, las poblaciones de zonas de conflictos armados o sociales y las personas que viven a lo largo de las zonas fronterizas también son susceptibles a la enfermedad. La enfermedad también puede afectar a los viajeros. El cambio climático amenaza con aumentar la propagación de la enfermedad a nuevas zonas. La malaria genera pobreza y subdesarrollo en vastas regiones del mundo, incluidas las Américas. Por eso se dice que es una carga mundial que requiere una solución mundial, pero mediante esfuerzos locales. Los suministros esenciales para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la malaria deben llegar a las comunidades oportunamente y deben ser usados correctamente. Aquí vienen a ver cuáles son la gente que están con malaria, entonces ellos allá mandan gente que vengan a sacar sangre, a analizar, darle los remedios, hasta que terminan de tomar los remedios, entonces ya lo dejan y entonces se van a otra casa a atender a otros enfermos que hay. El personal de salud y los pacientes deben seguir estrictamente las directrices para el diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento de la malaria reduce las muertes, la enfermedad por malaria y la pobreza. Mejora además la salud y la productividad de las comunidades, ayudándolas a ayudarse a sí mismas. Los gobiernos, las empresas, las instituciones internacionales, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales tienen que unirse para ampliar la lucha contra la malaria de forma integral. Ya está probado que invertir en la lucha contra la malaria da resultados. Muy bien, este es el segundo video
El 2008 es un año de oportunidades. Que les estoy pasando, y finalmente les voy a pasar un último video con respecto a la gota gruesa, que es un recorte en realidad, ¿no?, para ustedes. Me avisan si se puede escuchar, por favor. Para tomar una muestra para el diagnóstico de paludismo y que sea de buena calidad, debemos tener laminillas nuevas, lancetas frías, algodón seco, algodón con alcohol. Y ahora, una vez que tenemos esto, tenemos al paciente que viene con temperatura. Vamos a proceder a tomarle su muestra. Primero vamos a hacernos aceite con alcohol. Dejamos que se seque bien el alcohol. Procedemos a tomar las láminas. Con una torunda de algodón seco vamos a quitarle ese polvo o la grasa que traiga la laminita, siempre tomándola por los bordes para no dejar grasa en las caras que nos van a servir. Ya tenemos nuestras dos laminitas que nos van a servir. Ahora sí, vamos a tomar el dedo del paciente. Siempre le preguntamos qué mano usa para trabajar, para que no vayamos a lastimar. ¿Con qué mano usas para trabajar? La derecha. La derecha. Vamos a usar la mano izquierda. Y en el surpelo superior del dedo anular vamos a hacer la función. Limpiamos con alcohol. Dejamos que se seque, en lo que rompemos la lancetita. Así, vamos el dedo y hacemos la punción. La primera gota la extraemos porque tiene residuos de alcohol. Ahora sí tomamos nuestra laminita. Lo ponemos a la mitad de la laminita para hacer nuestro extendido. Tenemos de esta manera. Y esperamos. Ahí está el extendido. Volvemos a eliminar esa gota para ponerla en la otra parte que quedó limpia. Ahora sí, vamos a hacer nuestro cuadrito de 1 centímetro aproximadamente con un movimiento de Z para desfibrilar. Ahí quedó. Y ahí tenemos la gota gruesa. Limpiamos el dedo del paciente.
Muy bien, entonces estos videos quería compartirles a ustedes con la finalidad de que se haga un recordar y sobre todo el último video de Gota Gruesa. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia con respecto a la mesa redonda del día de hoy? ¿Todo está claro? ¿Todo está conforme? Como les decía, sí, a ver, Peña, sí estuvo claro, perfecto. La idea de los 3 videos es reforzar las ideas fuerza, ¿no? Uno, la transmisión, tanto del mosquito hacia el ser humano sano y viceversa, del ser humano enfermo o infectado hacia el mosquito sano. 2, la gota gruesa, que es el gol estándar. Ya habíamos dicho que hay otros exámenes, pero el gol estándar es gota gruesa. Y todos los esfuerzos que hacen las organizaciones desde la OMS y otras para detener el avance de la infección por paciente de malaria o paludismo, en este caso en las Américas, aunque también sabemos que en otras partes del mundo, como en África, en Asia, tenemos la presencia del vector y tenemos la presencia del protozoario. Muy bien, entonces podemos dar por concluida ya la clase de mesa redonda del día de hoy. Les agradezco su atención y espero que haya sido de provecho para ustedes. Muchas gracias. Arias, Arias está levantando la mano. Sí, sí, Por favor, doctora, sí. si me pudiera pasar sus diapositivas para compartirlo a mis compañeros, por favor. Ya, perfecto. Se lo paso por WhatsApp. ¿Por qué medio se los estoy pasando? Acá en este chat le mando mi email para que me lo envíe por ahí, por favor. Ah, ya. Tomamos nota entonces. Sí, no se preocupe. Esta doctora, ahí le envié yo. Ok.